Buenos días, muchas gracias a todos mis compañeros magistrados, a mis compañeros abogados del Tribunal de Justicia Administrativa y a todos los que nos dan seguimiento a esta conferencia virtual. Muchas gracias. Damos la bienvenida al doctor Alberto Gándara Ruiz Esparza, magistrado del Estado de México, quien nos dará la conferencia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos y particulares conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Muchas gracias, estimado amigo magistrado. Quiero felicitar a todos los abogados que laboramos en el Tribunal de Justicia Administrativa. El día de ayer se celebró el Día del Abogado, como cada año sucede en nuestro país y también en el estado de Guerrero, desde luego. Me encuentro y agradezco mucho aquí a la licenciada Erika Lurs, de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Guerrero, que nos ha permitido utilizar pues una señal e instalaciones de sus áreas. A las 12:30, el señor gobernador, el licenciado Héctor Astudillo Flores, tendrá un evento en el que, pues como año con año, entrega reconocimientos al mérito jurídico a abogados destacados de nuestro estado. A todos los abogados del tribunal les agradezco infinitamente a nombre del Pleno y de todos los magistrados de salas regionales que durante este tiempo en el que hemos estado pues confinados no voluntariamente sino por decisión de nuestras autoridades sanitarias, han estado trabajando desde casa y sobre todo hemos estado todos, personal jurídico y administrativo, capacitándonos, y esto es muy importante, la capacitación, la actualización, cada día nos hace mejores profesionistas. Un abrazo a todos mis compañeros abogados. Magistrado Alberto Gándara, un abrazo por el día de ayer, magistrada Arce, a todos los magistrados del Pleno y a todos mis compañeros. México y nuestro estado de Guerrero necesita de los abogados que actuemos con ética, que actuemos con los principios y valores que la Constitución de los Estados Unidos prevé, con los valores que prevé también nuestra Constitución del Estado. Desde luego, los códigos de ética que rigen a nivel internacional, nacional, y nuestro estado de Guerrero también cuenta con un código de ética al que debemos responder todos los abogados. Muchas gracias. Cedo la palabra a la magistrada Marta Elena Arce, por favor, para que presente a nuestro distinguido conferencista de este día. Tenemos un largo programa de conferencias, como ustedes se han dado cuenta, y hoy nos distingue con su presencia el magistrado Alberto Gándara Ruiz Esparza. Ustedes darán cuenta, como la magistrada les dará a conocer, su amplio currículum, pero sobre todo su generosidad de compartir. Por eso es que le hemos invitado este día. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, magistradas y magistrados, servidores públicos de esta institución y auditorio que nos sigue a través de las diferentes plataformas a este ciclo de conferencias virtuales de capacitación del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero. En esta tercera sesión nos acompaña el magistrado consultor del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, el maestro Alberto Gándara Ruiz Esparza, quien nos compartirá sus reflexiones acerca del tema las responsabilidades administrativas de los servidores públicos y los particulares conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Sin duda, será de gran interés escuchar sobre las consecuencias jurídicas de las conductas irregulares que se generan en el servicio público y que en muchos casos se asocian a actos de corrupción. Nuestro expositor
Es licenciado en Derecho y maestro en Administración y Políticas Públicas. Cuenta con más de 30 años en experiencia en la administración pública federal, estatal y municipal. Por el tema que nos convoca y por el tiempo que nos limita, solo destacaré su trayectoria en el área de responsabilidades. Ha desempeñado diversos cargos en órganos internos de control, tales como titular del órgano interno de control de la Comisión Nacional Forestal, director general de quejas, denuncias e inconformidades en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Fue asesor de la Secretaría de Contraloría y Modernización Administrativa del Estado de Durango y auditor especializado de la Dirección de Quejas, Denuncias y Responsabilidades de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Desde el año 2017 es magistrado consultor del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. Es autor de los libros Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, Comentarios, Análisis y Particularidades en las Legislaciones Estatales, Derecho Disciplinario Mexicano, Nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. Como docente ha impartido cátedra en materias de Derecho Administrativo y Derecho de la Administración Pública. Es profesor de posgrado para temas especializados del Derecho Administrativo en diferentes instituciones. Ponente nacional e internacional en conferencias, cursos y talleres sobre fiscalización, control interno y responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Nos acompaña un experto en la materia. Bienvenido, magistrado Alberto Gándara Ruiz Esparza. Pues muchísimas gracias por esta bienvenida, querida Marta, a la magistrada Olimpia, igualmente muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí con ustedes en línea compartiendo pues algunas experiencias en materia de responsabilidades administrativas con todo el personal de ese tribunal, tribunal hermano, tribunal amigo, y por supuesto con todas las personas que nos acompañan por las redes sociales y que siguen este tipo de cursos de capacitación que son sumamente importantes para la formación jurídica, tanto en materia general como en materia especializada de responsabilidades. Y bueno, pues como es una conferencia para el Estado de Guerrero, quisiera empezar a destacar algunas particularidades que han tenido ustedes allá en el Estado en materia disciplinaria históricamente. Ustedes, pues, la primera ley de responsabilidades que tuvieron fue de 1953, si no me equivoco, y esa ley de 1953 pues estuvo vigente hasta el 3 de febrero de 1984, que se expidió la ley 674 de responsabilidades de los servidores públicos, que pues retoma el régimen federal de 1982, de diciembre de 1982. Esta ley 674 que ustedes tuvieron nunca se actualizó, digámoslo así, al régimen del 2002. Siguió vigente con algunas reformas hasta 1989, me parece, algunas reformas, pero su base jurídica fue muy similar al régimen federal de 1982. Y esto, pues, de alguna manera hizo que en Guerrero las faltas administrativas disciplinarias de alguna manera tuvieran una debilidad, y les voy a decir cuáles. El artículo 75 de aquella ley que estuvo vigente pues desde 1984 y hasta el 18 de julio de 2017, aquella ley, el artículo 75, tenía la prescripción de 3 meses a 1 año, que es la misma prescripción que tuvo de origen la ley de 1982. Entonces, imagínense ustedes, si da tiempo para una instancia fiscalizadora para determinar o detectar alguna irregularidad, armar un expediente,
e iniciar un procedimiento disciplinario en este periodo, ¿no? Era prácticamente imposible, por eso es que los plazos de prescripción se fueron ampliando en todos esos años, desde el 82, hasta llegar al plazo de prescripción actual, que es de 7 años para faltas, para faltas graves. Entonces, pues esta sin duda fue una debilidad de aquella ley de 1984, esta prescripción de 3 meses a 1 año, pero también una de las fortalezas que tuvieron ustedes y que fue, digamos que de avanzada, es lo que preveía, lo que establecía el artículo 82 de esa misma ley 674, que es el recurso de inconformidad. Fíjense ustedes, desde entonces en Guerrero se contempló, se legisló un recurso de inconformidad contra las visitas de investigación y auditoría. Cuando llegaba algún auditor a revisarme, o cuando llegaba alguna contraloría a quererme hacer alguna revisión, inmediatamente yo podría interponer este recurso de inconformidad, ¿no? Y otra de las características especiales que tenían ustedes ahí en Guerrero con esta ley era lo que contemplaba el artículo 88. Este artículo 88 prohibía a los servidores públicos que cuando concluían su encargo, durante los 2 años siguientes, no podían utilizar su expertise, su experiencia y sus conocimientos para litigar en contra del Estado. Y de hecho, pues la concepción era completa, o sea, litigar en contra del Estado, de los intereses estatales, se refería a este artículo a los 3 poderes del Estado. Entonces, pues estas características esenciales hacían un poco diferente a esta ley 674 de aquel régimen del 82, que luego se replicó en el 2002, como lo vamos a platicar ahorita. Otra de las particularidades de esta ley 674 era que en materia de enriquecimiento ilícito se combinaban los conceptos del Código Penal con la propia ley disciplinaria, con la propia ley 674. Entonces, bueno, esta ley 674, como les decía, tuvo vigencia hasta el 18 de julio de 2017, que se publicó la ley 465. Esta ley 465 del 18 de julio de 2017 es la que suple a la 674, como ustedes ya lo deben saber, y es la que precisamente armoniza al nuevo régimen, o sea, al Sistema Nacional Anticorrupción. La particularidad que ustedes tienen allá con esta ley 465 es que es igualita a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Eso yo lo veo de alguna manera como una bondad, aunque hay algunos artículos de la Ley General que son, digamos que, reservados para la Federación. Son artículos con disposiciones que están reservadas para la Federación y que muchos estados, al replicar sus leyes locales y hacerlas idénticas, se les olvida que hay algunos conceptos que pudieran ser reservados a la Federación. Pero bueno, eso es la parte menor. La bondad que tienen ustedes es que al ser muy parecida a su ley local, pues no tienen problemas que han tenido otros estados que al legislar han rebasado los alcances de esta ley general y que ya empezaron a declararse inconstitucionales por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y me refiero en particular, ahorita, en este año, en enero, la Ley de Responsabilidades de Aguascalientes, varios artículos de esa ley fueron declarados inconstitucionales o se declaró la invalidez de estos artículos por rebasar los alcances de la ley general. Es el caso también del estado de Jalisco, que también está por ahí una acción de inconstitucionalidad. El estado de Oaxaca, que también ya les declararon por ahí un artículo
inválido, y el caso de Nuevo León también, que rebasa su ley por mucho a la ley general, Michoacán, hay muchas entidades, incluido el Estado de México, por cierto, que rebasan en sus leyes locales el ámbito de la ley general. Y eso está empezando a generar complicaciones. Y les voy a decir por qué. Miren, ¿cuál es la diferencia entre este régimen nuevo, este régimen de 2015, y el régimen anterior del 82? Bueno, la diferencia es sustancial en cuanto al alcance de las leyes. Hay otras diferencias que ahorita podemos destacar. Pero la diferencia entre el régimen del 82, que fue más o menos modificado en 2002, y este régimen de 2015, es que el régimen anterior se concibió como un régimen federal y se dejó amplia libertad a los estados para que legislaran sus propias leyes de responsabilidades. Esto quiere decir que había una ley federal que solamente que aplicaba en todo el territorio nacional, pero solamente en el ámbito federal. Solamente aplicaba para los servidores públicos del ámbito federal. Y cada estado tuvo la libertad absoluta de legislar en materia de responsabilidades administrativas, y así lo hicieron, y así funcionó ese régimen anterior. Sin embargo, durante muchos años los estudiosos de esta materia estuvimos insistiendo en que el servicio público en México es único. Es un solo servicio público y todos los servidores públicos de todos los ámbitos, niveles y órdenes de gobierno tienen que regirse por las mismas reglas del juego. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú eres servidor público de un municipio de Guerrero, tienes que tener las mismas reglas del juego como servidor público que si eres un servidor público del estado de Sonora o eres un servidor público federal, ¿verdad? Porque, insisto, el servicio público es único. Entonces, ¿qué es lo que hacen los legisladores a raíz de las iniciativas que se empezaron a generar en 2012? Pues plantean un régimen general, a diferencia del anterior federal. ¿Y qué implicaciones tiene un régimen general en términos constitucionales? Las leyes generales tienen por objeto regular competencias exclusivas de la Federación y distribuir competencias hacia los estados de la República, pero reservando algunas competencias exclusivamente para la Federación. Y estas leyes generales, en términos del 133 y 124 constitucionales, con relación al 73 también de la Constitución, tienen un digamos que un destino que es muy claro, y es el de regular de manera general para que una ley sea aplicable en todo el territorio nacional y en todos los ámbitos y órdenes de gobierno. Al ser esta una ley general, la de responsabilidades administrativas, como la es la del Sistema Nacional Anticorrupción, o como la es también la del Sistema Nacional de Transparencia, la Ley General de Transparencia, son leyes que prácticamente te establecen un marco jurídico, y ese marco jurídico está restringido para que los estados no puedan rebasarlo. Y eso es lo que los estados, los legisladores estatales, en su momento, cuando regularon algunos estados sus leyes locales en este nuevo sistema anticorrupción, no alcanzaron a entender, y por buscar ser innovadores o por buscar marcar la diferencia con la Federación, incluyeron figuras distintas a las contempladas en la ley general. Y la consecuencia, pues, es la que ya les estaba yo comentando hace rato. Ya la Corte ha empezado a declarar algunas leyes locales con esta característica de invalidez, no todas, pero sí las porciones normativas o los artículos que rebasen estas leyes generales, ¿no? Tanto la Ley General de Responsabilidades Administrativas como también ya la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Por ahí hubo en la Ciudad de México alguna declaratoria de invalidez de esta
ley local del sistema anticorrupción de la Ciudad de México, y determinaron prácticamente echar para abajo pues todos los nombramientos y todos los procedimientos que se habían hecho con base en una ley que no tuvo un procedimiento legislativo adecuado. Aquí en el Estado de México, por ejemplo, se contemplaron sistemas municipales anticorrupción que no están contemplados en la ley general. Y yo lo tengo que decir en el ámbito académico, y porque así es, la tendencia es que esos sistemas municipales anticorrupción, tarde o temprano sean declarados ilegales por no estar contemplados en la ley general del Sistema Nacional Anticorrupción. Y bueno, retomando nuevamente el tema que nos compete, que es el de responsabilidades administrativas. Las grandes diferencias también entre el régimen anterior y el régimen actual tienen que ver con un aspecto muy claro de garantismo. Las leyes anteriores de responsabilidades administrativas prácticamente contemplaban la presunción de culpabilidad. Si ustedes recordarán, en las leyes del régimen anterior, en el procedimiento se decía que si el servidor público no comparecía a la audiencia de ley, se le tendrían por ciertos los hechos imputados. Eso implica pues una presunción de culpabilidad que hoy en día pues con el reconocimiento de los organismos internacionales y la propia jurisprudencia que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es impensable que en un régimen actual se presuma la culpabilidad y no la inocencia de los imputados en un régimen de ius puniendi, ¿no? Entonces, una de las diferencias sustanciales entre el régimen anterior y el actual es precisamente esto, que actualmente nuestro régimen es un régimen garantista y el régimen anterior pues tenía esa circunstancia, ¿no? Otra de las diferencias sustanciales del régimen antiguo y el régimen actual es que ahora el régimen nuevo incluyó a los particulares. Incluyó a los particulares en un régimen disciplinario. Y déjenme les doy yo mi punto de vista y mi opinión muy personal. Eso me parece completamente inadecuado e indebido. Los particulares sin duda deben estar sujetos a un régimen y deben ser sancionados cuando cometen conductas indebidas que tienen que ver con el servicio público o con los servidores públicos, pero bajo un régimen de derecho administrativo sancionador común, no bajo un régimen disciplinario. El régimen disciplinario es único de los servidores públicos. Entonces, el título cuarto constitucional de origen, históricamente siempre se encargó de regular el régimen especial de sujeción de los servidores públicos. Y el incluir a estos particulares, yo considero que fue un desacierto. No porque no quiera que lo sancionen y que quede claro. Al contrario, es cuando más deben estar sujetos los particulares que tienen vínculos con el Estado a sanciones cuando cometen actos indebidos, ¿no? Pero insisto, bajo un régimen de derecho sancionador común, de derecho sancionador ordinario. Y con este tema retomo yo el origen de dónde viene este régimen de particulares vinculados con faltas graves. A lo mejor ustedes nunca escucharon o no se enteraron de que en materia federal se emitió en 2012 la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas. Esta Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas estableció un procedimiento especial y un catálogo de infracciones cometidas por particulares que tenían que ver con las contrataciones públicas. Y ahí se establecieron tanto prohibiciones como obligaciones y también un catálogo de sanciones y requisitos para individualizar la sanción a estos particulares. Y si ustedes tienen unos minutos y revisan el contenido de esta Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas de 2012, que fue abrogada con la entrada en vigencia del Sistema Nacional Anticorrupción o de la Ley General de Responsabilidades en particular,
si ustedes revisan este catálogo, van a encontrar que es muy similar a las infracciones que los legisladores incorporaron en el catálogo del 65 al 72 de la Ley General y similares a los 65 y 72 de ustedes. Y entonces, ¿qué tenemos ahí? Pues que están replicando prácticamente todo aquello que se regulaba en la Ley Anticorrupción en Contrataciones Públicas y lo están trayendo al Sistema Nacional Anticorrupción. Nada más que ahora, en las faltas administrativas de particulares que regula la ley general y su ley local, están prácticamente redactadas como delitos. Aunque se parecen mucho a las infracciones de aquella ley de 2012, anticorrupción de 2012, ahora les ponen la etiqueta de delitos y las incorporan a un régimen disciplinario que era exclusivo de servidores públicos. Y entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa con este nuevo régimen de particulares vinculados con faltas graves? Que está duplicado, este régimen está duplicado con el régimen que contemplan las leyes de adquisiciones y las leyes de obras, tanto en materia federal como en todos los estados, que es un régimen precisamente disciplinario, pero no disciplinario como se está concibiendo ahorita, sino de derecho sancionador común. Entonces, un mismo particular infractor que se vincula con el Estado porque participa en los procedimientos administrativos que lanza el Estado, puede estar sujeto, fíjense ustedes, a este régimen general de las leyes de adquisiciones, en donde se les pueden imponer sanciones a las personas físicas y morales por incumplimientos a los contratos, por incumplimientos en los requisitos pues que se solicitan para firmar contratos, para suscribir fianzas, o cuando mienten también, o presentan documentación falsa para ganar algún concurso, pueden ser sancionados por ese régimen, por esta circunstancia que regulan estas leyes, pero también pueden ser sujetos al régimen disciplinario de la ley general y de las leyes estatales. Entonces, aquí nos encontramos con un choque de sistemas, por decirlo de alguna manera, porque pues quien puede sancionar estas conductas de particulares en el ámbito de las leyes de adquisiciones, en el ámbito federal es la Secretaría de la Función Pública, en los ámbitos locales son las Contralorías Estatales. Y aunque son faltas muchas veces similares, en el ámbito disciplinario, como ustedes saben, las faltas de particulares no son sancionables por la Secretaría de la Función Pública o por las Contralorías Estatales. Son sancionables por nosotros, por los tribunales de justicia administrativa. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí si la Secretaría de la Función Pública y los tribunales pues tienen duplicada esa competencia, unos en términos de la ley disciplinaria y otros en términos de la ley de adquisiciones? Eso es un tema que se debe resolver para no generar non bis in idem, ¿no? Para no generar doble imposición de sanciones. Les pongo un ejemplo. Hace unos días la Secretaría de la Función Pública emitió una sanción contra una empresa cuyo dueño o socio mayoritario es hijo de un alto funcionario federal. ¿Sí? Si les suena, pues ahí me dicen. Esta sanción que impuso la Secretaría de la Función Pública lo hizo en términos de la ley de adquisiciones. ¿Y qué pasa si le impuso una sanción por haber mentido o por haber presentado documentación falsa en un procedimiento licitatorio? Entonces, si ya impuso esa sanción la Secretaría de Función Pública, entonces el Tribunal de Justicia Administrativa, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, podrá imponer otra sanción al mismo proveedor por haber presentado también documentación falsa. Si fuera el caso, no conozco el expediente. Podrá imponer
otra nueva sanción por el mismo hecho, pero en un diverso procedimiento, es de diversa naturaleza, o sea, porque bueno, pues uno es derecho sancionador común y el otro es derecho disciplinario. Entonces, esos son los problemas a los que nos estamos enfrentando ya en la práctica pues por haber incorporado este régimen de particulares. Otro problema que encontramos en el régimen de particulares en situación especial es el supuesto de los candidatos a puestos de elección popular y sus equipos de campaña. Pues ahí está en la ley de responsabilidades administrativas en general y en las de los estados, que se puede sancionar a los candidatos a puestos de elección popular y a los puestos y a sus equipos de campaña cuando incurran en alguna irregularidad de las que se describen en la propia ley. Pero ¿quién sería la autoridad competente para realizar la investigación? Nos queda claro que pues, para emitir la sanción somos los tribunales de justicia administrativa, pero lo que no queda claro es quién es la autoridad investigadora para revisar o para iniciar la investigación y emitir el IPRA cuando sean casos de particulares en situación especial que tengan que ver con la materia electoral, ¿verdad? Esos pues son algunos problemas. Otro de los, de los temas que pues hemos estado revisando estos últimos 3 años, que ya pues esta ley está por cumplir ya los 3 años de vigencia y los 3 años de aplicación, y la reforma constitucional pues ya tiene 5 años. Otro de los problemas que hemos estado revisando en estos 3 años son algunos artículos que también ustedes tienen replicados en Guerrero, que resultan sumamente cuestionables porque están obstaculizando el combate a la corrupción de manera efectiva y la imposición de sanciones de manera oportuna. Y miren, me refiero en particular ahorita, pues así haciendo memoria, por ejemplo, al artículo 50. En el artículo 50 de la Ley General, que se replica en la ley de ustedes, se establece que también se considerará falta no grave los daños y perjuicios que se causen por conductas negligentes. Así lo dice el artículo 50. También se considerará falta no grave los daños y perjuicios causados por conductas negligentes de los servidores públicos. Sin poner montos, sin poner ni siquiera montos mínimos o máximos. Entonces, ¿qué pasa si un servidor público actúa de manera negligente y le causa un daño o perjuicio a la hacienda pública, ya sea federal, estatal o municipal? ¿Qué pasa? Si ustedes se van al catálogo de sanciones que puede imponer la Secretaría de la Función Pública, los órganos internos de control y sus equivalentes en los estados, no está contemplada la figura de la sanción económica para el caso de beneficios, que bueno, cuando hay beneficios, pues se entiende que hay una conducta de mala fe, que no hubo negligencia, ¿no? Pero ¿qué pasa con la figura de la indemnización que está prevista como facultad para los tribunales de justicia administrativa para imponer cuando haya daños y perjuicios? Pues que esta sanción no está contemplada dentro del catálogo de sanciones que puede imponer los órganos internos de control o la Secretaría de Función Pública y sus equivalentes. Entonces, yo he insistido en distintos foros desde hace mucho tiempo que urge reformar la ley de responsabilidades para incorporar la facultad de los órganos internos de control y las secretarías de Contraloría para imponer sanciones económicas o indemnizaciones en este caso, porque ya ahora también otra de las diferencias del régimen anterior y del actual es que ya las sanciones económicas son solamente para beneficios indebidos y el caso de indemnizaciones para daños y perjuicios. Entonces, urge modificar ese artículo, señores legisladores federales, estatales y demás. Urge, porque entonces todas aquellas conductas negligentes que se causen, que se cometan y causen daños, no podrán ser sancionadas, y eso está generando
que haya daños patrimoniales que se queden impunes. Así de ese tamaño. Y si vinculamos el contenido de este artículo 50 con el contenido del artículo 77, se van a preocupar más. Porque este artículo 77 lo que nos dice es que los órganos internos de control, dice el artículo, podrán abstenerse de iniciar procedimiento o de sancionar a servidores públicos cuando, y te establece dos fracciones. La primera es que cuando no haya cometido una irregularidad no grave similar a la que se le está imputando. Y el segundo requisito es que cuando no haya actuado con dolo. Fíjense ustedes nada más. Si ustedes leen el contenido del artículo 77 y lo vinculan con el contenido del artículo 50, entonces, si yo soy un servidor público que actúe con negligencia, pero no he sido sancionado de manera previa por la misma conducta, dice el 77, entonces ese podrán que dice el 77, en un régimen garantista, se convierte en un deberán. En un deberán. En el 2018, la Corte, la segunda sala de la Corte, emitió una jurisprudencia donde interpretó el artículo 17 bis de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que precisamente de alguna manera establecía este término de podrán, y determinó la Corte que no se trata de una facultad discrecional, que no se trata de una posibilidad de la autoridad para aplicarlo o no, sino se trata de una facultad reglada. Entonces, ese podrán, de acuerdo a la interpretación de la Corte, se convierte en un deberán. Si yo como servidor público cometo una infracción y el Estado no me acredita que actúe de mala fe, con dolo, pues, para no confundir dolo y mala fe, si el Estado no me acredita que actúe con dolo y no he sido sancionado de manera previa por una conducta similar a la que se me pueda imputar, se tendrá que abstener el Estado de iniciarme un procedimiento. ¿Qué pasa con esto? Que el nuevo régimen, el nuevo sistema, está desapareciendo de facto todas las irregularidades por negligencia. Así de grave está el tema. Desaparecen de facto, así, lo repito para que tome nota, todas las irregularidades que se causan por negligencia. A diferencia del régimen anterior, que pues la negligencia pues era igual sancionada, ¿no? Entonces, debemos revisar, yo invito a los legisladores a que revisemos este sistema, porque entonces el régimen disciplinario, cuya origen y cuya historia ha tenido como fin disciplinar precisamente, no necesariamente actos de corrupción, ha tenido como fin disciplinar también deficiencias, negligencias, actuares que si bien no son graves, generan alguna deficiencia importante en el servicio público. Y entonces, ¿qué va a pasar con todas estas conductas y todos estos actuares negligentes si los propios legisladores incorporaron esta combinación de artículos y pues están prácticamente condenando a las faltas administrativas no graves por negligencia a desaparecer? Entonces, bueno, otra de las cuestiones complejas que se han venido en estos 3 años, y veo cómo ando de tiempo, ya son 12:40, otra de las cuestiones complejas que se han venido es el tema del recurso de revocación. Si ustedes leen las leyes anteriores, el recurso de revocación se establecía de manera expresa como optativo. Ahora con la redacción que tiene la ley general y las leyes locales, pareciera, y digo pareciera, ahorita les voy a explicar por qué, pareciera que el recurso de revocación tiene que ser agotado de manera necesaria por la redacción de cómo está el 210, si mal no recuerdo, el 210 de la ley general que se replica en las leyes locales. Esto ha propiciado pues que algunos órganos disciplinarios
requieran el agotamiento forzoso de este recurso de revocación. Cosa de la que yo estoy completamente en contra, porque bueno, las leyes especiales, las leyes de procedimiento contencioso administrativo y las leyes de justicia administrativa, tanto en materia federal como en materia local, en casi todas y de manera indistinta, se establece que la resolución que emiten las contralorías con una sanción puede ser impugnable desde la resolución. No te dice que tengas que agotar el recurso de revocación. E incluso, pues, por ejemplo, en el ámbito federal se establece de manera clara que cuando tú impugnas una resolución de un recurso de revisión o de revocación en sede administrativa, se entiende que estás impugnando la resolución de origen. Entonces, yo les diría que en la práctica el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y aquí nosotros, por lo menos en este tribunal, hemos estado admitiendo a trámite los juicios contenciosos administrativos que se promueven contra sanciones, aun y cuando no se haya agotado el recurso de revocación. Pero bueno, entiendo que hay algunos tribunales que han estado interpretando de otra manera este tema. Esta es una opinión que yo les doy, pues como estudioso de la materia y desde mi punto de vista muy personal. Bueno, otro de los problemas que se han venido suscitando en estos 3 años y que ya empieza a tener luz, pero es una luz que empieza a tener también ya algo de oscuridad, por decirlo de alguna manera, es el tema del transitorio de la ley general, el transitorio tercero, que se replica en otras leyes locales, en otros numerales, pero que es básicamente igual, y que ya la semana pasada la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por conducto de la segunda sala, resolvió una contradicción de tesis entre pues, 2 tesis distintas, confrontadas, respecto a qué ley es la que se debe aplicar cuando son hechos previos al 18 de julio o al 19 de julio de 2017. La tendencia de origen era que no era posible digamos que una aplicación mixta de la ley anterior o de las leyes anteriores con las leyes nuevas. Esa fue la tendencia de origen, porque bueno, como bien dice la sentencia de la segunda sala, pues son sistemas incompatibles. En razón de eso, la tendencia pues de origen era que pues todos aquellos procedimientos iniciados o todas las conductas previas al 19 de julio de 2017 fueran sancionadas conforme a lo sustantivo y lo procesal de la ley anterior. Y todas aquellas conductas posteriores al 19 de julio del 2017 con la ley general. Pero bueno, pues esto ya, la semana pasada, la segunda sala de la Corte sesionó con sus 5 miembros y se presentó un proyecto que fue aprobado por 3 votos a favor y 2 en contra, en el que se decide, y trae muy buenos argumentos esta sentencia. Yo comparto los argumentos, pero la conclusión me parece compleja, y lo voy a decir ahorita por qué, pero bueno, los argumentos son muy claros y resuelve que los sistemas son incompatibles y entonces, pues si una investigación no se ha iniciado después del 19 de julio de 2017, pues no puede continuar con la ley anterior y seguir con la ley actual. Entonces, lo que determina la Corte es que en la parte sustantiva, pues sí queda vigente la ley anterior, pero en la parte procesal se debe aplicar la ley general actual para que no se genere precisamente este choque de sistemas. Sin embargo, pues en la práctica yo considero que sí van a chocar estos sistemas.
porque pues hay muchas figuras como las que ya les acabo de explicar, que son muy distintas en la ley anterior y en la ley actual. Y desgraciadamente, pues los alcances de esta sentencia se han empezado a interpretar de manera indebida y pues con algunos ingredientes que tarde o temprano, si se aplican estos criterios así, cuando lleguen a los tribunales de justicia administrativa estas determinaciones, aun y cuando se diga que se están sometiendo a los criterios de la segunda sala, si lo hacen de la manera en que lo están interpretando, se les van a caer las resoluciones. Y les voy a decir en qué punto se está malinterpretando los alcances de esta sentencia de la segunda sala. Miren, la Secretaría de la Función Pública emitió una circular la semana pasada, y lo digo porque es público, porque salieron notas de prensa incluso, en donde refieren a esta circular. Y esta circular de la Secretaría de la Función Pública ordena a los órganos internos de control en la Administración Pública Federal a reabrir los expedientes y a investigar conductas desde 2013. Y señalan que porque pues con esta sentencia la prescripción ya no es de 5 años como lo decía el régimen anterior, sino es de 7. Ahí yo creo que pues habría que revisar de dónde pues están retomando esto en la Secretaría de Función Pública, y espero que no lo retomen órganos internos de control estatales, porque la figura de prescripción es una figura sustantiva, no es una figura procesal. Entonces, al ser una figura sustantiva, pues no se puede pensar en que en los procedimientos disciplinarios o en las investigaciones que se estén iniciando ahorita, después del 19 de julio de 2017, se toma en cuenta la prescripción de 7 años y no la de 5. Insisto, la prescripción es una figura de carácter sustantivo, no es de carácter procesal, y lo que está ordenando la sentencia de la Corte es que se aplique la parte procesal de la ley general. ¿Y por qué? Porque no se puede aplicar la parte sustantiva, porque los hechos que se cometieron previos al 19 de julio de 2017 deben ser de alguna manera razonados en la parte sustantiva de las leyes que estaban vigentes en aquel entonces, porque el catálogo de faltas es muy distinto en el régimen anterior que en el régimen actual. Y bueno, pues hay otras consideraciones también que por falta de tiempo ya no voy a poder tocar porque ya son 12:50 casi, como pues el tema por ejemplo, de que se puede eventualmente propiciar un non bis in idem por el cómo se determinaron las faltas administrativas graves muy similares a delitos. Ese es un tema pues que se puede ampliar, que se puede platicar de manera extensa y que ya no nos va a dar tiempo. El tema del catálogo de las sanciones, por ejemplo, que de alguna manera nuestras leyes, tanto la general como las estatales, mezclan las sanciones por faltas no graves y las sanciones por faltas graves. Y me refiero a que por una falta no grave se puede hasta destituir e inhabilitar a un servidor público. Y por una falta grave, la mínima, pues está prevista la suspensión, la destitución y la inhabilitación. Entonces, pues hay una incongruencia ahí, porque pues, si es una falta grave, la mínima sanción que debería de ser, pues es la destitución. Y si es una falta no grave, pues una destitución para una falta no grave o una inhabilitación, pues son sanciones que yo considero que son absolutamente excesivas. Entonces, valdría la pena revisar este catálogo de sanciones y de cierta manera ponerle un mínimo y un máximo a las no graves, para que del máximo de las no graves parta hacia las mínimas de las faltas graves, ¿no?
Entonces, bueno, así pues hay muchos temas en donde se podría platicar, pero quiero dejar un espacio de 10 minutos para poder concluir en tiempo, porque hay otra conferencia ahorita a las 12 que nosotros los tribunales tenemos que atender. Pero bueno, quiero dejar estos 10 minutos que quedan para alguna pregunta que nuestro público, tanto interno como externo, pues nos quisiera realizar para ampliar o para tocar alguno de los temas que ya no nos dio tiempo tocar. Muchísimas gracias. Magistrado, pues muchas gracias por compartir con brillantez sus conocimientos y quisiera que en este momento pudiéramos concertar la segunda parte de esta conferencia porque nos ha dejado con gran expectativa para escucharlo en todos estos temas que nos ha reflexionado. El artículo 50, realmente tiene usted toda la razón y lo felicito. Y nos uniremos a esta solicitud para que sea revisado por las legislaturas estatales y por la legislatura federal. Su conferencia, su exposición, magistrado, ha generado una activa participación de nuestros compañeros magistrados que le envían felicitaciones y saludos. Y respecto de preguntas, pues quiero decirle que han formulado, pero durante la secuencia de su participación, pues la ha despejado. Por ejemplo, le menciono que sí era un tema importante que nos formulaba un compañero abogado de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado, y su pregunta era: a la luz de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, por cuanto a su naturaleza, ¿la prescripción administrativa debe considerarse de carácter sustantiva o adjetiva? Atinadamente usted ya nos ha dado respuesta a ese cuestionamiento, y no sé si gusta en otra pregunta que nos formulan, que también ya nos respondió, pero abundar un poquito más. Dice: ¿qué opinión personal le merece el hecho de que la segunda sala, en la contradicción que comentábamos, haya determinado devolver la atribución a los órganos internos de control para sancionar irregularidades administrativas graves, cuya conducta irregular fue desplegada antes de la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, es decir, 19 de julio de 2017? Bueno, con muchísimo gusto, y es muy interesante eso porque, pues, si revisamos bien, nunca se les quitó la facultad a los órganos internos de control de sancionar faltas graves cometidas previas al 19 de julio de 2017. Yo no sé de dónde sale la interpretación de algunos operadores de que se les devolvió a la Secretaría de Función Pública la facultad para sancionar faltas graves. Siempre la han tenido, y tan la han tenido que, pues, en fechas recientes impusieron sanciones de inhabilitación por 10 años a personajes de la administración pasada de alto nivel, y las difundieron ampliamente en redes sociales y en prensa. O sea, la Secretaría de Función Pública tiene facultades desde que inició el nuevo sistema anticorrupción, tiene facultades para imponer sanciones por faltas administrativas graves cometidas previamente al 19 de julio de 2017. Tiene plena competencia y no se le está dando la segunda sala, ¿eh? O sea, no es un regalo que le esté dando la segunda sala a la Secretaría de la Función Pública. Esa facultad ya la tenían de origen, insisto. Revisen ustedes y se han estado sancionando a exservidores públicos del régimen anterior o del sexenio pasado por faltas administrativas graves. Lo han estado haciendo antes de la emisión de esta sentencia. Entonces no entiendo de dónde sale esa interpretación de que se les devuelve la facultad para sancionar faltas graves. No se les devuelve, ya la tenían y la han estado ejerciendo plenamente. Magistrado, tenemos otra pregunta. Nos dice así: ¿cuál es el régimen administrativo común?
Yo creo que esta pregunta se relaciona de su exposición en la parte en donde nos comentaba que que no, desde su punto de vista personal, no era correcto que se hubiera incluido a los particulares en esta ley de responsabilidades, ley general de responsabilidades. Para no irnos a muchas leyes, porque esto está en muchas leyes, le refiero a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector público en el ámbito federal. Revísense los artículos del 59 al 64 de la Ley de Adquisiciones Federal. Y ahí está la facultad de la Secretaría de la Función Pública para imponer sanciones a particulares, personas físicas y morales, ambas, que les mientan a los entes públicos, por ejemplo, para ganar una licitación. Hay varios supuestos ahí en este artículo, en este articulado, el 59 al 64, que si ustedes los leen, van a encontrar duplicidad de algunos de esos conceptos con los contenidos en nuestra ley general del 65 al 72, si mal no recuerdo. Entonces, de ahí viene esa duplicidad. Por eso yo les decía, ¿qué pasa si se sanciona con base en el procedimiento sancionador común de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, con base en estos artículos de la Ley de Adquisiciones, a un proveedor por haber mentido o por haber presentado documentación falsa en un procedimiento licitatorio? Si ya hubo una sanción por este conducto, por esta vía administrativa ordinaria, y luego se inicia una investigación y se abre un expediente por falta administrativa grave, y se le quiere imputar al mismo contratista o a la misma persona que presentó documentación falsa, porque es un supuesto que está en la propia ley de responsabilidades. De ahí viene esta duplicidad a la que yo me refiero. Y por eso insisto que no fue, vendió políticamente muy bien incorporar a los particulares en este sistema, pero jurídicamente es complejo y es inadecuado incorporar a los particulares en un régimen disciplinario que tiene que ver con servidores públicos. Los particulares deben estar sujetos a un régimen especial, pero no disciplinario, a un régimen sancionador ordinario especial. Pero al combinarlo, pues genera este tipo de shocks, ¿no? De choques entre una legislación y la otra. Por eso es que, pues, es parte de mi crítica, ¿no? Magistrada, gracias. Le doy lectura a la última pregunta y nos dicen, ¿podrá ser válida una sanción que emiten los órganos internos de control cuando estos no están estructurados conforme a la ley? Es decir, no cuentan con el área de investigación, instrucción y sanción. Bueno, pues ese es un tema muy complejo porque, pues, en todo el país ha sido muy difícil que los órganos internos de control, sobre todo municipales, se constituyan de manera adecuada con las tres áreas, la investigadora, la sustanciadora y la resolutora, ¿no? Entonces, en una realidad práctica, los órganos internos de control municipales pues han estado actuando dos personas como tres autoridades, o hasta una sola persona como tres autoridades. Miren, ahí yo vería muy complicado, muy complejo y muy cuestionable que, por ejemplo, en el ámbito municipal, el contralor no tenga perfil de licenciado en Derecho y esté emitiendo resoluciones sancionadoras. O sea, actos jurídicos, pues, o actos de ese tipo que implican la necesidad de un conocimiento técnico. Ahí sí, y pues peco de imprudente, pero ahí sí, si yo fuera litigante y a mí me emite una sanción un contralor municipal que tiene perfil de contador público, pues lo primero que objetaría yo es la falta de capacidad técnica
que tendría este profesionista, que si bien ostenta un cargo público, pues no tiene el perfil necesario para emitir una determinación de esa naturaleza. Esa sería mi opinión. Magistrado, agradecemos enormemente y en este momento le cedo el uso de la voz a nuestra magistrada presidente, Olimpia María Azucena Godínez Viveros. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias, estimado amigo magistrado Alberto Gándara Ruiz Esparza. Indudablemente que fue muy acertado invitarte. Es un tema muy relevante, muy actualizado y que sigue sufriendo cambios y lo seguirá sufriendo en la legislación que regulan este tema de tanta trascendencia como lo es las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, y en esta ocasión a la luz del análisis que haces en relación a la Ley General de Responsabilidades. Agradecemos mucho, magistrado, y bueno, nosotros en este mismo pues canal virtual, en esta misma plataforma, te haremos entrega de un reconocimiento, pues por ahora virtual, y que en su oportunidad haremos llegar con mucho gusto y a nombre de todos los magistrados y personal jurídico que elaboramos en el Tribunal de Justicia Administrativa, estimado amigo. Un saludo también a todos tus compañeros del Tribunal de Justicia Administrativa de Estado de México, que igual que tú, desde luego su presidenta y todos sus integrantes, son magistrados muy comprometidos y muy solidarios con nosotros. Pues el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero otorga el presente reconocimiento al maestro Alberto Gándara Ruiz Esparza, magistrado consultor del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, por su excelente disertación virtual con el tema Responsabilidades administrativas de los servidores públicos y particulares, conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Lo firmo una servidora en nombre de todos mis compañeros que integramos este tribunal. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado magistrado. Y bueno, nuevamente a todos los abogados, una felicitación. Precisamente en estos momentos estoy al lado de la sala donde el señor gobernador del estado de Guerrero, el licenciado Héctor Antonio Astudillo Flores, lleva a cabo un evento con motivo del Día del Abogado y entrega los reconocimientos al mérito jurídico a abogados destacados de nuestro estado. A todos un abrazo fraterno. Muchísimas gracias, estimado amigo.